Bienvenido sobreviviente a un video más de The Walking Dead All Stars. En este video veremos todo con respecto a la actualización del 7 de marzo, pero dicen que aquí en la descripción tienen los enlaces para apoyarme. No se olviden dejar su like, su comentario y suscripción, eso ayudaría muchísimo. Y ahora sí, iríamos con el video. Primero vamos a ir con la nueva superviviente que se llama Blaine. Ella es de tipo destreza, de la facción Ali y de tipo explorador, si bien no me equivoco. Y por aquí le estoy dejando algunas de sus animaciones mientras vamos a ver la información que nos proporcionaron sobre ella. Algo que nos dan sobre su historia es que ella aproximadamente tiene 20 años, creció como hija de un negociante y a sus 20 años obtuvo su primer edificio en Nueva York. Su hobby era decorar jardines, pero cuando llegó el apocalipsis tuvo que adaptar su edificio para poder albergar a las personas en su refugio. Luego se convirtió en una líder de un pequeño grupo de supervivientes que viajaron a través de Nueva York, Buffalo y por último llegaron a la comunidad de Asil. Bueno, esa es su pequeña historia, por así decirlo. Ahora vamos a ir con sus habilidades. Por aquí están viendo sus ítems que hacen daño y por aquí tenemos las habilidades. Primero vamos a ir con la habilidad llamada Grievous Wound. Ataca al enemigo usando sus cuchillos de jardín, haciendo un 90% de daño cada vez. El enemigo golpeado por el último ataque recibe la fase 1 del efecto de Grievous Wound. Este efecto se puede acumular hasta la fase 5. El daño hecho a los enemigos con este efecto incrementa un 10% por cada fase adquirida. Luego tenemos la habilidad llamada Vanguard. Al inicio del combate lanza una nube de polvo alrededor de ella, escapando de la vista del enemigo por 3 segundos. Luego divide sus cuchillas, se pone detrás del enemigo y ataca 3 veces haciendo 115% de daño cada vez. El enemigo golpeado por el último ataque recibe la fase 3 de Grievous Wound. Ahora vamos a ir con su ultimate llamada Final. Se mueve el enemigo con el mayor número de fases de Grievous Wound, le hace un 300% de daño e invoca la fase 1 de Grievous Wound. Cuando ataca al enemigo con su ultimate, los siguientes efectos serán activados según la fase de Grievous Wound. Con la fase 3, los enemigos golpeados con esta habilidad quedan confundidos por 3 segundos. Con la fase 5 remueve todas las fases y triplica el daño de la ultimate. Y por último tenemos su habilidad llamada Dust Storm. Lanza un saco de tierra haciendo una tormenta de polvo por 20 segundos. Los enemigos dentro de la tormenta de polvo tienen su ataque reducido en un 60%. Los enemigos que entren a esta nube de polvo la primera vez o salgan de ella reciben un 320% de daño. Opiniones sobre Blaine: se ve bastante fuerte, parece ser la Abraham de la facción de Ali. Las habilidades me han gustado bastante, sobre todo estas tres habilidades que combinan muy bien. Esta cuarta habilidad sirve como que como para contrarrestar a esos enemigos que entran directamente, como por ejemplo Rania, por ejemplo Jesús. Fácilmente le reduce el ataque y no es solo al comienzo del turno como Lake, sino que se puede activar en cualquier momento. Sobre todo si le ponemos bonus en velocidad, se ve muy bien para hacer counter a esos personajes que atacan directamente. También el efecto de confundido por 3 segundos y de remover todas las fases y triplicar el daño se ve muy bien para hacer una ulti. Personalmente yo le doy un 8 de 10, un personaje bastante sólido, no tan roto como William, no tan roto como la última personaje que acaba de salir, no me acuerdo, pero bueno, no está tan roto como ellos, pero sí se ve bastante bien. Y luego tenemos un nuevo evento, pero dentro del juego, que va a llamar Asil Quiz Event. Le voy a dar más detalles. Este evento va a durar aproximadamente 12 días y siempre va a haber sets de preguntas hasta el día 10. Cada set consiste de 5 preguntas con 4 diferentes respuestas y se gana puntos a responder correctamente. Al responder bien la pregunta ganarás quiz points que servirán para poder completar el quiz event pass. Y si tienes todas las respuestas correctas recibirás una recompensa bonus especial. Si te equivocaste en alguna pregunta puedes cambiar su respuesta usando un bonus change item. O en su defecto podrías ver un video. Los bonus change items lo podemos encontrar al final de las misiones diarias. Y también mencioné lo que es el quiz event pass. El quiz event pass es un pase de batalla que nos recompensa según la cantidad de quiz event points que hayamos conseguido. Si no has reclamado las recompensas del Quiz Event Pass durante todo el evento, las recompensas que no se hayan reclamado irán directo a tu correo. Y bueno, en otras noticias tenemos beneficios para Warlord. Me había equivocado en el anterior video, no realmente llegaron los beneficios para todas las facciones, faltaban Warlord, recién me acabo de dar cuenta, pero sí, va a venir beneficios para Eva, para Negan, para Andrew, para Pierce, para Emily y para Malcolm. No los voy a decir en este video porque si no se alargaría demasiado, pero ya saben que llegan los beneficios para la facción de Warlord. Y por último tenemos un nuevo récord de supervivencia, se llama Doing What's Right. Aquí le estoy dejando la carátula del nuevo récord de supervivencia. Como personajes principales tenemos al guía, tenemos a la nueva personaje que se viene en esta actualización, Blaine, y también se viene un personaje muy misterioso que están viendo por ahí de nombre Lang. En resumen, en este nuevo récord de supervivencia, Blaine y guía van a tratar de limpiar los caminantes hacia el camino hacia el bosque, pero este personaje Lang no los va a dejar. Pero bueno, esa sería toda la información. Recuerden que la actualización está disponible para descargar desde el
6 de marzo, pero el 7 llegarán los cambios al servidor. Si tienen alguna duda o consulta con respecto al juego, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, yo con gusto la respondo. Esa sería toda la información, se despide su tío Mancorrin, nos veríamos en un nuevo video informativo.